Bueno, buenas noches a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión de este curso sobre espiritualidad que hemos rediseñado para que reemplace el taller presencial que teníamos programado inicialmente. Entonces, esta sesión sería un taller de espiritualidad que vendría a proponernos dos propósitos principales como desenlace de este curso breve que hemos tenido sobre este tema. El primero sería que a través de este taller logremos la integración de los aprendizajes que hemos ido realizando, que hemos ido adquiriendo y elaborando en conjunto durante las tres sesiones primeras. Tuvimos primero una entrada más bien de análisis de la espiritualidad como fenómeno humano, como fenómeno también religioso, sus relaciones complejas con la religión, con la mística y con la propia espiritualidad fundamental que creemos que los seres humanos tienen la capacidad de desarrollar. Y en la segunda sesión estuvimos viendo una panorámica sobre lo que podríamos reconstruir en tanto la espiritualidad de Jesús, ¿no? Basado en investigación histórica y tratando también de reflejar algunos debates, algunas incógnitas que todavía se juegan en este proceso de reconstrucción. Entendemos que la espiritualidad de Jesús no solamente es un dato histórico, sino que se constituye en la fuente fundamental para la espiritualidad cristiana, tanto desde el punto de vista de su inspiración y ejemplo, como también como una forma de prefiguración de la propia experiencia del Jesús de la fe, ¿no? O del Cristo de la fe. Y en tercer lugar, estuvimos teniendo una tercera sesión donde abordamos algunas fuentes de la espiritualidad o de la mística anglicana, pre-reforma y propiamente anglicanas después de la reforma de Inglaterra. Esto nos daría a nosotros también elementos propios dentro de la tradición anglicana para reelaborar la fe y nuestra propia espiritualidad. También estuvimos conversando sobre algunas herramientas para evaluar y planificar nuestra vida espiritual. Entonces ese sería el segundo propósito general de este taller que a través de este breve proceso que estamos siguiendo en el día de hoy, en la noche de hoy, podamos también desarrollar competencias de autoevaluación espiritual y de planificación de nuestra propia vida espiritual, como una herramienta, no como una norma, sino como una herramienta que nos puede ayudar a profundizar nuestra fe, a, a desarrollar más estos aspectos que a veces damos por sentado, pero que requieren también de una práctica. Habíamos dicho que la espiritualidad no solamente es una experiencia, sino que es una práctica. Se puede entender como una experiencia, como un proceso, pero también es una práctica donde uno cultiva de forma intencional la vida interior. Entonces les propongo que hagamos un viaje breve en nuestra sesión de hoy para volvernos a reencontrar y con esta temática reunir nuestras reflexiones y aprendizajes y sobre todo vivenciar, experimentar, reflexionar y compartir juntos y juntas nuestros aprendizajes en la reflexión que le estamos proponiendo durante este curso. Entonces, para iniciar la sesión, yo les propongo que hagamos un ejercicio, a ver cómo lo logramos visualizar, tratando de hacerlo grande. Ok. Entonces, en síntesis, nuestro taller Cultivando la Espiritualidad en el Ministerio culmina hoy con esta sesión que lo vamos a conducir a dos manos entre mi persona y nuestro hermano Jorge, que también ha sido parte constitutiva de este curso. Entonces, comenzaríamos, yo les voy a proponer que hagamos una experiencia o una práctica de respiración y meditación consciente que vamos a conducir después hacia la contemplación de un ícono bizantino, de un ícono propio de la espiritualidad y teología
de la Iglesia Ortodoxa, pero que se considera una de las grandes obras del arte cristiano posiblemente de todos los tiempos. Quiero hacer una aclaración que dentro de la teología, por lo menos la teología de corriente principal en la Iglesia Ortodoxa, los íconos no son objeto de culto en sí mismo. No se trata de una reverencia que podríamos llamar idolátrica, ¿no? Dentro de ciertas vertientes del protestantismo histórico, sino que se trata de una representación visual que se nos propone como una metáfora para contemplar la trascendencia. Los íconos son una ventana a la trascendencia, no son un objeto de culto en sí mismo, sino una forma de imaginar, contemplar y experimentar nuestra propia visión de fe. Se podría decir que el ícono es una forma de arte donde la teología se expresa a través de las formas, del color, de la composición, de las representaciones visuales. Nosotros tenemos ejemplos de teología narrativa, incluso en el Nuevo Testamento. Los propios evangelios son teología narrativa, donde se ha hecho uso del arte de narrar, de formas de literatura, para contarnos una experiencia de fe que es también una reflexión teológica. Entonces, cuando estamos poniéndonos en contacto con estas formas de arte, es también una forma de teología, lejos, solo que en lugar de ser una teología narrativa, es una teología pictórica, es una teología que se expresa a través de una disciplina particular de las artes visuales. Entonces, si podemos utilizar herramientas propias o lenguajes propios de la literatura, pero también existen lenguajes que pueden ser utilizados de otras disciplinas artísticas, como el arte, la pintura, el cine, incluso la música, que ya la usamos ya propiamente en la liturgia cristiana. En prácticamente todas las denominaciones cristianas utilizan alguna forma de música. Entonces son formas de representar la experiencia de fe, son formas de representar la reflexión sobre la fe y son formas también en que nos invitan a vivenciar nuestra experiencia, a sentirla, pero también a pensarla de una manera más holística en nuestra propia visión o sea, en nuestra propia experiencia de vida. Entonces, por eso les pongo acá esta imagen de una persona sentada meditando frente a un cuadro de Rocco, si mal no recuerdo. Es un pintor digamos, de ciertas vertientes del arte contemporáneo que concebía sus cuadros como formas también presentadas para la contemplación visual. Son cuadros que producen silencio y que producen formas muy abstractas de visualización y contemplación. Entonces, la idea sería iniciar esta primera etapa con una meditación guiada que yo les voy a conducir basado en la respiración y después en la contemplación del icono. Van a escuchar un texto, voy a plantearles el icono para que ustedes lo observen y después vamos a tener un tiempo de contemplación y de compartir nuestra experiencia con esta imagen. Entonces, comencemos con nuestro momento de conexión física, mental y percepción consciente de nuestra respiración. Entonces, les voy a pedir que nos sentemos en nuestros asientos de la manera más recta posible. Tenemos nuestra columna recta, despegada del espaldar de la silla. Podemos poner los brazos a los lados digamos, de los brazos de la silla. Lo podemos poner en nuestro regazo o lo podemos poner sobre nuestra rodilla. Cualquier posición que a ustedes les resulte cómoda y que les permita mantener la columna recta y al mismo tiempo relajada. Entonces vamos a, a balancear bien nuestra posición, que estemos bien centrados. La cabeza va recta con una leve inclinación hacia adelante. Cerramos nuestros ojos, por favor, cerremos nuestros ojos y vamos a comenzar una respiración profunda, prestando atención a la respiración desde el momento mismo en que la respiración se produce hasta el momento en que estamos exhalando, tanto durante todo el trayecto de inhalación y durante todo el trayecto de exhalación vamos a dirigir la atención a nuestra respiración. Además, vamos a hacer un tipo de respiración en particular, que le llamamos respiración sonora, a veces se le conoce como respiración o pranayama ujjayi,
pero es básicamente una respiración sonora y consiste en lo siguiente. En el momento en que vayamos a exhalar la respiración, también se puede hacer al inhalar, vamos a tratar de proyectar la respiración por la parte superior de la glotis para que haga un sonido al salir de, digamos, de nuestro, cuando estemos exhalando, que también produzca un sonido. Entonces, les propongo que hagamos primero este ejercicio de preparación. Colocamos una mano delante de nosotros, imaginemos que es un espejo y que vamos a proyectar nuestro aliento, vamos a respirar y a tirar nuestro aliento contra el espejo para dejar, digamos, para esa mancha de vapor que ponemos sobre los espejos cuando proyectamos el aliento sobre ellos, ¿no? Entonces, inhalamos y soltamos el aire como si fuésemos a nublar el espejo. Hagan esa técnica. Inhalamos y tratamos de nublar el espejo que hemos puesto delante de nosotros. Inhalamos. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo movimiento, pero cerrando la boca. Inhalamos y, y proyectamos ese aliento, pero con la boca cerrada. Con suerte van a notar que empieza a producirse un sonido que lo podemos identificar en la parte superior nasal. Es un sonido profundo y que le da a la respiración como un carácter, como si estuviésemos escuchando un oleaje, ¿no? Sentimos un oleaje que inhalas y cuando exhalas hay ese sonido que uno puede percibir, por lo menos dentro de uno mismo, y que permite fijar la atención con mayor facilidad en la respiración y al mismo tiempo controlar el flujo en que estamos proyectando la respiración hacia afuera. ¿Está bien? Entonces, hagamos ese esfuerzo, inhalamos y cuando soltemos la respiración, intentemos que podamos sentir un sonido leve, profundo, encima de la glotis cuando estamos respirando. La idea sobre todo es que nos centremos, que nos enfoquemos en nuestra respiración. Entonces, comenzamos. Vamos a hacer una inhalación contando del 1 al 4 y la exhalación debería también contarse del 1 al 4 y si sienten que todavía tienen mucho aire pueden llevarlo hasta el 6. Puede ser 4 para inhalar, 6 para exhalar o 4 y 4. En cualquiera de los dos casos puede funcionar. Entonces, comencemos. Cerramos nuestros ojos con nuestra columna recta despegada del asiento, nuestros brazos los colocamos cómodamente, enderezamos nuestra cabeza, centramos nuestra atención en la respiración e iniciamos una respiración profunda contando del 1 al 4, tanto para inhalar como para exhalar. Iniciemos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, inhalamos, exhalamos. Tratamos de producir nuestro sonido en el momento de la exhalación. Inhalamos, exhalamos. Mantenemos nuestros ojos cerrados. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos. Con cada inhalación prestamos atención a la respiración. Exhalamos, aflojamos, nos relajamos, distendimos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos,
Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Nos mantenemos respirando con los ojos cerrados. Inhalación lenta y profunda. Exhalación lenta y profunda y nos relajamos. Mantenemos nuestros ojos cerrados. Inhalamos. Exhalamos. Y manteniendo este flujo de la respiración, vamos a escuchar el siguiente texto que encontramos en Génesis 18 del 1 al 8. Inhalamos y exhalamos. Continuamos exhalando, inhalando, exhalando, en silencio, relajados, relajadas, y prestamos la atención al relato. Ojos cerrados. La visita de los tres hombres. El Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, cuando él estaba sentado a la entrada de su tienda en lo más caluroso del día. Abraham levantó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de allí. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda para recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Señor, si en algo puedo servirle, le ruego que no se vaya ahora. Permita que le traiga un poco de agua para que ustedes se laven los pies y descansen bajo este árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor de ustedes, déjenme traerles algo de comer para que recobren fuerzas antes de seguir su camino. Y los tres hombres respondieron, está bien, haz lo que dices. Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 litros de harina de la mejor calidad, amásala y haz unos panes. Luego corrió al lugar donde estaban las reses, escogió un ternero tierno y bueno, y se lo dio a un criado para que se lo diera prisa en prepararlo. Después llevó cuajada, leche y ternero preparado y lo sirvió. Mientras ellos comían, él se quedó de pie cerca de ellos bajo el árbol. Seguimos respirando, abrimos nuestros ojos y contemplamos el icono. En silencio miramos el cuadro, lo observamos con detalle, sin juicio, percibiendo sus formas, sus colores, sus relaciones. Nos familiarizamos con él. Observamos en silencio.
Ahora vamos a cerrar este momento. Salimos de nuestro cuadro. Yo intentaré enviárselo por el chat para que lo tengan. Y abramos un espacio para compartir lo que experimentamos durante estos minutos de respiración consciente y contemplación del icono. Y sobre todo, qué sensaciones, imágenes, simbolismos, reflexiones le suscita este icono que estamos viendo, que hemos compartido con ustedes en este momento. ¿Qué les provoca este icono? ¿Qué resonancias les produce? Sensaciones, experiencias, reflexiones, comentarios, etcétera. Ustedes tienen la palabra. A mí me provoca mucha tranquilidad, me provocó mucha tranquilidad realmente. Tranquilidad. A mí, o sea, fueron como tres momentos, ¿no? Primero el tema de la respiración, que ya tú te haces consciente de la respiración y como que tomas conciencia de no solo la respiración de tu cuerpo, del aquí y del ahora. Y cuando haces la lectura y abre uno los ojos, y cuando abrí los ojos lo primero que vi fue el árbol. Yo decía, "Ah, qué curioso, es el árbol de la lectura". Entonces vi el árbol, claro, no tan frondoso como me lo había imaginado en la mente de la lectura, pero focalicé, lo primero que focalicé fue el árbol y después focalicé las tres personas de la lectura. Entonces fue algo muy interesante para mí el tema de porque yo me estaba yendo más hacia el árbol que generaba frescura, sombra y todo, y lo veo de primera y después cuando ya empiezo a detallarlo veo que es lo más pequeño y está ahí, y lo más central es las tres personas, ¿no? Entonces también veo la casa que está en el fondo, que podría representar la casa de Abraham. Entonces todas esas imágenes se logran conectar con con el icono, las imágenes de la lectura con el icono. ¿Alguien más? Bueno, yo también, o sea, como cuando usted dijo, bueno, abran los ojos ya, y vi la imagen, pero inmediatamente pensé en la lectura, ¿verdad? Y contemplé primero a las tres hombres, pero después entré en observarlos detalladamente como que estaban en una, digamos, en una posición de contemplación, dándole tal vez orando en oración, los vi también, ¿verdad? Pero sí, cuando abrí los ojos, inmediatamente quedé impactada de ver a los tres hombres y eso me llevó a acordarme de la lectura. ¿De qué lectura? Perdón, de Génesis, Ah, de Génesis, sí, de del texto que Abraham, estamos, sí, de Abraham, sí. la Ese es el 8, hospitalidad, todo lo el que 1 él, al 8. la hospitalidad, Exacto. hospitalidad. Hospitalidad. La palabra clave. Ujú. Yo Después de la lectura, bueno, yo escuché la lectura y era una lectura que que todos nosotros conocemos, pero al abrir los ojos y ver a los tres personajes, Ujú. dije yo, estos personajes son negros igual que yo, según los colores que vi ahí. Ajá. Pero me llamó poderosamente la atención de que solamente había como una vajilla. Ajá. Después de que se había preparado tantos alimentos, solamente había una vajilla. Y yo, qué raro, si son tres, deberían de haber tres. Solamente había uno. Entonces pensé que de uno solo estaban compartiendo, de una sola vajilla, compartían los tres el alimento que se les había preparado. Y había una figurita blanca como encima de la cabeza de uno que no entendía qué era. No capté qué podía haber sido eso.
pero sí Sí, sentí tranquilidad tranquilidad. a la hora de esta reflexión y como que me internalicé más en la lectura, porque es una que todos conocemos, como que le Ujú. puse más atención, definitivamente. Ujú. O sea, la imagen ahora nos permite volvernos sobre el texto que ya conocíamos y verlo desde un punto de vista distinto, ¿no? Ajá, Podría sí, decir que exactamente. el texto nos lleva, a Sergio, por ejemplo, el texto lo llevaba hacia el cuadro. Él ya había imaginado visualmente un elemento del cuadro, que era el árbol, se lo había imaginado más frondoso, y el texto lo lleva al cuadro, ¿no? Entonces, con el cuadro hay un contraste en lo que él está imaginando mentalmente, porque ese es el arte de la literatura, ¿no? Que nosotros leemos y las imágenes, lo que nos cuenta la literatura, se representa en nuestra mente. Somos nosotros que imaginamos lo que nos están contando. Pero cuando ves una representación más concreta en la pintura, hay un contraste y ahí se puede generar un intercambio de significados, ¿no? Se amplía la interpretación del texto. Bueno, él mencionó el detalle concreto del árbol, pero se podía haber hecho con cualquiera de los demás elementos, ¿no? Y por el contrario, con nuestra hermana Marjorie es al revés, es el cuadro el que ilumina el texto, ¿no? Entonces hay como un diálogo donde dos formas de representación, literatura y pintura, se iluminan unas a otras, ¿no? Y nos permiten ampliar nuestra experiencia del relato y hacer vibrar, digamos, esos sentidos, ponerlos en sintonía. Me llama la atención también que Marjorie menciona, eso es muy interesante, ¿verdad? Dice, estos ángeles son negros como yo, ¿no? Ella ve que los ángeles son negros. Entonces, bueno, el pintor, después vamos a hablar más de este pintor, es ruso. Entonces los rusos realmente, y mucho menos en esa época, no estaban como muy en contacto con poblaciones africanas. Vivían en el norte de Europa, más hacia el este, pero una zona como muy fría, un tanto aislada. Por supuesto que conocían, ¿no? De otras culturas y de otras características fenotípicas, pero no estaban ellos mismos en contacto con personas de origen africano, por lo menos no en esa época. Incluso hoy mismo en Rusia no es tan común ver personas afrodescendientes en Rusia, según lo que cuentan los propios rusos. Pero claro, él imagina personas que se están ubicando en el Medio Oriente, ¿no? Porque el relato ocurre en algún lugar del Medio Oriente, bueno, en esta montaña, en este paisaje de Manré, y la piel de estas personas pues es un poco más oscura, ¿no? No son realmente afrodescendientes, no está representado de esa manera, pero es una tonalidad de piel un tanto más oscura. Esto es interesante porque estamos viendo cómo nuestra propia identidad cultural se refleja en la interpretación, ¿no? Y se refleja también en las representaciones que hacemos sobre estos textos y estas experiencias de fe. Entonces es muy interesante. También otro elemento interesante de Marjorie es que ella habla de una mesa compartida, que es un elemento central en el movimiento Jesús. No estamos hablando del movimiento Jesús acá, pero vean cómo se conectan las cosas, ¿no? Hay una sola ternerita, un solo pedacito de carne que van a compartir entre los tres. O sea, es una mesa que se comparte. Y volver otra vez a enfatizar cómo aparecen estas experiencias de tranquilidad y este sentido de hospitalidad, que yo creo que son dos de los elementos centrales que se pueden ubicar en esta pintura y que está refrendado además por la crítica del arte, por los teólogos, eh, digamos, bizantinos, los teólogos ortodoxos, que hablan justamente de estas cosas cuando se refieren a este icono de Andrei Rublev. Continuemos. ¿Quién más quiere compartir su reflexión, su experiencia? En mi caso, bueno, yo conocí el icono de Rublev, que es el ruso, el monje ruso, Ujú, hace más de 40 años en ujú, Taizé, ujú, que es una característica de los monjes de Taizé. Y siempre que tengo
la experiencia de volver a escuchar a elementos nuevos que invita a ese ejercicio de la contemplación. Y como decía, está el elemento del icono y el elemento de la lectura. Pero como el puente entre uno y otro reafirma la experiencia que tenemos. Y hace añales, nosotros teníamos una experiencia de hospitalidad, ofrecer hospitalidad a quien lo pedía, desde los primeros 10 jóvenes salvadoreños en el 84 que recibimos huyendo de la guerra hasta estos días. Y hace algunos años el replanteamiento de la hospitalidad. Hospitalidad es fácil. Ofreces, partes el pan, lo compartes. Pero como Emaús, ¿verdad? Mm, Esa relación, ¿no? Y entonces descubría que el potencial que no había llegado a lo profundo era invitados a la fraternidad. Solo mm, con la confianza de la fraternidad mm, sea que podamos comer en un mismo plato, como hacen los mm, etíopes, ¿no? mm, De un mismo plato, con el mismo pan, partiendo de la misma tortilla. Entonces hoy en día como que se afirma la necesidad, y lo platicábamos ayer, ¿no? La necesidad de crear vínculos mucho más profundos, mucho mm, más cercanos, que nacen de esos dos elementos, pero de un ejercicio contemplativo, de despojo, de entrega, de silencio, de escucha, de desierto. Y, y ese es algo que se da, es una dinámica, y que aunque sea estático, es dinámico, aunque sea quieto, como el ejercicio con que hemos empezado de mm, respiración, es también dinámico. mm. Muy interesante todo esto. Hermano, pon en común, por si alguien no tiene suficiente contexto, ¿qué es la comunidad de Texas? A la, a la comunidad de Taizé es una comunidad de monjes fundada por Rogelio Schultz, Ujú. venido de la iglesia de Suiza. Ahorita se me fue el nombre, cabal, de la ¿La comunión suiza. la iglesia reformada o...? Sí, es de la iglesia reformada. Mm, Esa es la primera experiencia comunitaria y monacal nacida de la reforma. mm, Y ellos han tenido un gran impacto en Europa. Nace casi iniciada la Segunda Guerra Mundial. Ellos están en el este francés, justo en la línea del límite en donde estaba la zona ocupada y la zona de la resistencia. mm, Ellos tuvieron muchas experiencias ahí. Ellos tienen una experiencia de cada año de la peregrinación de la esperanza, donde miles de jóvenes llegan con casas de ujú, campaña y simplemente a orar. mm, 3 veces al día acompañan a los monjes en sus oraciones, oraciones contemplativas, de silencio, de meditación, y ujú, luego ejercicios de compartir algunos textos bíblicos, ¿no? Entonces, yo aprendí de ellos en una carta de Rogelio y de Teresa de Calcuta, que nos invitaban a convertir nuestras casas como la casa de María en Nazaret, un lugar para acoger a Jesús, ¿no? En el que ujú, sufre, un lugar para escuchar, un lugar para compartir. Y ahora, últimamente, yo me he detenido mucho en el ejercicio de la meditación de Maús, mm, que parten el pan, comparten el pan y nos invita a repartir. O sea, ahí existe la comunidad de monjes de Taizé, los cantos de Taizé, ujú, muchos los conocemos para ujú, oraciones contemplativas, de meditación y todo. Y actualmente son más de 120 monjes en el monasterio de Taizé, pero tienen como 5 o 6 fraternidades en el mundo. Y son de unas 15 o 16 nacionalidades diferentes. Y la característica es que es una comunidad ecuménica. ujú.
O sea, Exacto. este es un punto importante, que sí es Mm, posible. Sí, el Rogelio de Tese decía, si los cristianos nos uniéramos más, habría menos guerras, mm. menos guerra entre nosotros y más paz en el mundo. O sea, y hay cerca de 7 denominaciones diferentes de donde vienen los monjes, diferentes tradiciones. Parece muy importante que hayas compartido esta experiencia, ¿no? Porque, bueno, tiene tantos elementos inspiradores. El hecho de que el origen está en una iglesia protestante, ¿quién lo diría, no? Que de ahí salga una propuesta de comunidad monacal eh, tan singular, pero que también acoge a mucha gente que no son monjes, pero que llegan ahí para su propio peregrinaje espiritual. El hecho de que sean ecuménicos, no hay esa preocupación, ¿no? Por vamos a perder nuestra identidad si nos dialogamos y compartimos con los otros, sino que cada quien trae su propio camino, pero esos caminos convergen en algún punto, ¿no? Cuando los elementos son esenciales, ¿no? La hospitalidad, la tranquilidad, el compartir, la confianza. El hermano también hablaba del despojo, ¿no? Yo diría, más que despojo, me gusta la palabra la renuncia, ¿no? Que a veces el despojo nos puede traer la imagen de algo que ha sido arrebatado, ¿no? Por la fuerza, pero cuando la persona de manera consciente renuncia a ciertos elementos de su vida que le parecen que son distracciones, que no son esenciales, ¿no? Y busca una vida más simple para enfocarse en lo esencial. Y Disculpe, también todos estos disculpe. elementos que está colocando, ya te doy la palabra, estos elementos que está colocando él como el silencio en relación con la escucha, no se puede escuchar si no se hace silencio, ¿verdad? Si uno todo el tiempo está hablando, no solamente porque hablemos, sino porque la mente está hablando, nos cuesta trabajo también escuchar el sentido que emerge del silencio, ¿no? Y la imagen que él evoca también del desierto, porque estos personajes están ubicados en una zona que no es desértica, pero está próxima a esas geografías desérticas donde hay pocos elementos, el follaje es más magro, el paisaje es más simple, menos efervescente, menos exuberante, y que invita, tiene esa tradición, ¿no? Del retiro espiritual en la tradición profética. Adelante, hermana Matriz. Profesor, ¿me permite el texto, por favor? Quiero apuntar. El texto. Yo se los compartí por el chat, ya lo tienen en el chat, le compartí Ok, la presentación completa, se la compartí en el chat. ok, está bien, gracias. Ujú. ¿Alguien más que nos quiera compartir su palabra? Solo un elemento, tal vez por la influencia evangélica entre nosotros, muchas veces hemos perdido algunos elementos y ellos rescataban, ellos hicieron eso. La fundación es una fundación seria, profunda, fruto de estudios bíblicos de un recorrido anterior, cómo eran las primitivas comunidades cristianas, todo eso de recorrido del desierto, de los monjes, de los padres del desierto, las fundaciones monásticas. Y Taizé está cerca de Cluny. Cluny está entre Dijon y Mâcon al oeste, al este, y que es la zona donde fue la zona de oro de la época de oro del nacimiento de los monasterios, ¿verdad? De la fundación de los monasterios. Es donde llegan a un punto donde agarran ya su camino, su característica actual. Y un elemento es que nosotros no ponemos la vela, no como las tradiciones católicas de magia y cosas así, ¿no? Ujú, Sino con un respeto y una invitación a la vida resucitada, a la vida del resucitado. O mm, sea, poner una vela en medio de nosotros, en nuestros encuentros, significa que estamos con el resucitado. Él está en mm, medio de nosotros y Él nos convoca, ¿verdad?
no es por Es un símbolo, santería, ajá, es un símbolo. es poner a él en medio nuestro, ¿no? Y bueno, Ujú. yo tengo el icono desde hace 40 años cargando conmigo. Sí, 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 sí. Una cosa interesante que resalto sobre este ejercicio, ¿no? Que para los teólogos y los místicos y monjes también de tradición ortodoxa, el icono es una forma de, ellos le llaman teología del color, ¿no? Es una forma de teología, de reflexión, de experiencia que se traduce, digamos, en imágenes, en formas, en proporciones, en simbolismo, y que no se constituye en un objeto mágico o de culto en sí mismo. Si bien es cierto que también hay prácticas de piedad popular que tergiversan, ¿no? El sentido original del símbolo, como sucede en otra experiencia, digamos, eclesial, ¿no? Que está una manera básica, ¿no? De entender las cosas, incluso hasta a veces la forma más institucionalizada de entender las cosas, pero hay prácticas populares que pueden utilizarlo de una manera distinta, ¿no? Pero el icono en sí mismo es una ofrenda incluso que se le hace a Dios. Los pintores de íconos muchas veces no se conocían sus nombres, porque ellos decían que eran un medio para que Dios o el Espíritu se expresara a través de ellos. Entonces, este autor que le estoy compartiendo en la noche de hoy es uno de los pocos pintores de íconos de la época que se conoce su nombre y que se tiene algún tipo de datación histórica sobre él, ¿no? Que es Andrei Rublev o Ruliov. Después vamos a comentar un poco el cuadro, ¿no? Pero son maestros también de espiritualidad. Ellos hacen sus oraciones, sus periodos de ayuno antes de la pintura, de modo que el icono es ya la culminación de un proceso de búsqueda espiritual. Ya han tenido que meditar sobre el icono a través de sus oraciones, a través de sus prácticas, digamos, espirituales, a través de la visualización, a través de la contemplación. Y después de la culminación de ese tiempo, cuando se sienten listos, se ponen entonces en la tarea del pintor y plasman la obra como esa visión que han podido extraer de síntesis de su propia experiencia espiritual. Entonces, estos iconos son ofrendas que se realizan a la comunidad y a la experiencia de Dios a través de la experiencia particular de los monjes y pintores, ¿no? Que están detrás de ellos. Bueno, ¿alguien más, por favor, que quiera compartir su reflexión, su experiencia? Parece que ya estamos con esto, ¿no? Se sienten representados por lo que se ha dicho. Bueno, vamos a No hay compartir más nada algunos. que decir, profe. Ah, No hay más ¿cómo? nada que decir. ¿En serio? Sí, Vamos a repasar nuevamente esta imagen porque nos trae a colación una reflexión que podemos tener sobre este tema, ¿no? Déjenme ver si se los pongo acá para que ustedes lo puedan a contemplar ahora con un comentario. Eh, bien, regresamos nuevamente a esta pintura. Habíamos dicho que este icono fue pintado supuestamente por Andrei Rublev, pintor de tradición ortodoxa del siglo XV, y este cuadro fue pintado sobre un retablo alineado de manera vertical de madera. O sea, no utilizaban lienzos, sino maderas preparadas para la pintura, y está datado en unas fechas de aproximadamente del 1411 o 1425 o 27. La fecha exacta se desconoce, pero está ubicada en algún punto de primera mitad del siglo XV. Se conoce tradicionalmente como la Trinidad, como ya hemos visto que se trata de una reinterpretación del texto del Antiguo Testamento en clave alegórica y trinitaria, ¿no? Por la tradición cristiana, que es también una interpretación muy común que se realiza desde la iglesia sobre este texto.
Pero curiosamente el cuadro también es conocido en ruso como la hospitalidad de Abraham. Ese es otro nombre que tiene el cuadro, ¿no? También se conoce como la Trinidad Angelical, porque hace referencia a tres ángeles que representan la Trinidad. Pero me llamó mucho la atención que fue también conocido con este nombre, la hospitalidad de Abraham. Y bueno, lo que tenemos acá, evidentemente, es una representación pictórica del texto de Génesis que estuvimos leyendo anteriormente, pero es interesante porque Ruliev no representa a Abraham ni tampoco a Sara en el cuadro. En el cuadro solamente están representados los tres ángeles o los tres personas, estos tres hombres que se representan como ángeles que vienen a visitar a Abraham, que pasan, están de paso y de manera inesperada visitan a Abraham y Abraham los atiende. Yo creo que el texto pone énfasis, el último pasaje del texto habla de que Abraham se sienta, se para junto a ellos bajo el árbol, que aparentemente lo que significa es que está sirviéndoles a estos visitantes que han pasado por su casa, ¿no? Entonces la pintura nos representa a estas tres figuras enigmáticas que aquí, por las características de la iconografía rusa, están representados como ángeles. Ahí tienen ese tipo de peinado que tienen, con esas trenzas, con esas formas de trenza que tienen detrás. Era la manera tradicional como se representaban a los ángeles, y también tienen unas alas que los acompañan. Ustedes pueden ver, si ven bien en el cuadro, es un poco tenue, pero hay alas, son tres personas aladas, por tanto se tratan de tres ángeles que se sientan en esa mesa y que son atendidos por Abraham. En el centro tenemos a la representación de Cristo. Este ángel del centro representa a Cristo, tiene una túnica de dos colores, una túnica de color rojo que representa la humanidad y representa también digamos, la pasión de Cristo, y la túnica azul del otro lado, la otra parte de la túnica que es azul, que representa esa dimensión celestial, ¿no? Como una representación pictórica de la doble naturaleza de Cristo, ¿no? En el cuadro. A la izquierda tenemos este ángel que está sentado con una túnica casi transparente que representa al Padre, ¿no? Dios Padre, y que, bueno, tiene la característica también que, bueno, esa túnica transparente es una representación del misterio, de aquello que no podemos decir, que se escapa de nuestra comprensión. Y detrás de él está colocado una casa, que es la casa de Abraham, pero que aquí representa la morada, ¿no? Dios como morada final, como morada celestial o como morada espiritual para los seres humanos. Por cierto, detrás de la figura central que representa a Cristo tenemos el árbol, y ese árbol es una referencia a la crucifixión. Del lado izquierdo tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Lo que sería la persona del Espíritu Santo, que está representado con este ángel también de azul y con una parte de la túnica que es color verde. Ese verde de la túnica hace referencia a la naturaleza, hace referencia a la vida, a los ciclos de renovación, ¿no? Dentro del entorno natural. Y detrás de él, aunque no se distingue bien, hay una representación de una montaña que también está referida en el texto, pero aquí la montaña se coloca detrás del espíritu, ¿no? Del ángel que representa al Espíritu Santo. Y esta montaña es un símbolo de la búsqueda espiritual como un lugar elevado donde las personas van, ¿no? A retirarse y a interiorizar su búsqueda interior. Todo esto, por supuesto, es una lectura alegórica que se plantea en el cuadro a partir del texto que se leyó anteriormente. En el centro de esta, lo otro son las relaciones. Veamos un poco también las relaciones de estos personajes, ¿no? Estos personajes están sentados de una manera, aunque la mesa es tradicionalmente rectangular, como se usaba en los cuadros de la época, ellos están dispuestos de una manera que, si ustedes ven las formas de sus cuerpos, traza un círculo en medio de ellos. Entonces ese círculo representa la tranquilidad, la armonía y la unión profunda entre las tres personas, que es también una simbolización de la unión espiritual en medio de la diferencia, en medio de la diversidad, en medio de la pluralidad. Es una pluralidad que se armoniza en torno digamos, a un elemento esencial y digamos, cohesionador que está en el centro de la mesa. Entonces, aquí en el centro de la mesa lo que tenemos es esa especie de copa, que es un cáliz
en la cual hay efectivamente, solo lo que puede resultar un poco disonante para el espectador contemporáneo, es una cabeza de una ternera, porque hace referencia al plato de carne que le ha servido a Abraham, ¿no? En la mesa. Pero al mismo tiempo, esa ternera es una representación del cordero, ¿no? Que se ofrece en sacrificio, etcétera, etcétera. Es una representación de la Eucaristía, ¿no? Entonces, en el centro de esta comunión de las tres personas se centra el rito eucarístico, que hace apelación, por supuesto, a la iglesia y se coloca como un misterio para conectar con la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, hay más elementos, por ejemplo, ambas figuras del centro y de la derecha están inclinados hacia el Padre, si lo ven bien, tienen como una inclinación hacia el Padre, sin embargo están sentados en el mismo nivel. Entonces, de esta manera se determina la relación con el Padre como fuente, ¿no? Eterna, ¿no? De la propia divinidad, pero al mismo tiempo se marca una equidad, una igualdad entre las tres personas. Así se marca un poco las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Y se tiene también este aspecto que ustedes han mencionado, de tranquilidad, de armonía, de paz, de silencio, etcétera, etcétera, ¿no? Este cuadro ha sido considerado la obra más importante, digamos, de la iconografía rusa de la época y uno de los cuadros más importantes del arte cristiano mundial. Me parece que hay un detalle en esta pintura que nos lleva otra vez a la cuestión central o una de las cuestiones centrales dentro de este taller, que es el lugar que ocupamos como sujetos de nuestra propia espiritualidad. Vean ustedes que en este cuadro no aparece Abraham ni tampoco ningún otro personaje, pero la pregunta que nos podríamos hacer, ¿dónde está Abraham? ¿No? Si no está en el cuadro y ha sido mencionado en el texto. Y una manera de verlo es que Abraham está contemplando, ¿no? Contemplando a estas tres personas que se han sentado a su mesa. Abraham le ha abierto su casa, le ha brindado sus mejores recursos para compartir y apoyarles, abrigarles, etcétera. Pero se sienta a contemplarlo y en esa contemplación aparece la revelación teofánica, ¿no? La teofanía, la manifestación de Dios en estas tres personas, ¿no? En estos tres ángeles. Entendemos que en el Antiguo Testamento no tenían todavía una visión, no tenían una visión trinitaria, porque eso es una elaboración teológica de la iglesia posterior, pero tradicionalmente la iglesia ha leído este texto como una manifestación alegórica de la Trinidad, ¿no? Entonces, Abraham es la figura que representa, es el padre de la fe y es la figura que representa en este caso al observador, al observador que contempla la manifestación de Dios y que su contemplación ha sido posible gracias a la hospitalidad, ¿no? Es la hospitalidad la que permite que los ángeles entren a su casa. Entonces, aquí aparece una metáfora muy, muy potente donde el sujeto de la búsqueda espiritual es simplemente alguien que es hospitalario con esa trascendencia que está ahí irradiando su presencia, ¿no? Dios se nos presenta, no sale de una manera, eh, digamos, amorosa, pacífica a nuestras casas y somos nosotros los que tenemos que abrirnos para que Él entre dentro de nuestro espacio interior. Entonces, la espiritualidad como apertura, la espiritualidad como hospitalidad de lo trascendente, de la trascendencia, y como contemplación silenciosa del misterio profundo de la vida y de la fe. Entonces, los dejo con esta metáfora y les pregunto cómo representa esto nuestra búsqueda también de una espiritualidad más profunda. Es decir, nosotros como espectadores estamos asumiendo el punto de vista de Abraham, ¿no? Que contempla a esta manifestación de la teofanía, pero que para poderlo contemplar ha tenido que abrir su puerta, ha tenido que ofrecer
su hospitalidad para que pueda entrar. O sea, Dios no es nunca se impone de una manera violenta ni a través de un principio de autoridad sobre las personas, sino que está ahí como una presencia activa que nos llama a la apertura y a la interiorización de su realidad en nosotros. ¿Alguien quiere comentar algo más al respecto? Quizás retomando el tema de la hospitalidad, profe, Ujú, este, como creyentes, también nosotros siempre tenemos que tener presente ese aspecto tan importante que nos hace hermanos de tantas personas que no conocemos y que a veces lo que requieren es alguien que les tienda una mano. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención, al igual que otras personas que comentaron, el tema de la hospitalidad que prevalece en el cuadro y que es un aspecto muy importante dentro de nuestra espiritualidad. ujú, exactamente. Y lo interesante es que aquí incluso la hospitalidad es una figura que se utiliza para describir, para proponer la propia actitud de la persona que está recorriendo su propio camino de espiritualidad frente a lo trascendente. O sea, somos nosotros los que abrimos nuestras casas a la trascendencia. La trascendencia no entra de manera disruptiva o de manera autoritaria o de manera violenta en nosotros, ¿no? No se nos impone. Ahora esto también nos hace pensar en la propia espiritualidad de Jesús y en la propuesta de Jesús, que tampoco se proponía como un proyecto autoritario o agresivo, sino como una ofrenda, como una propuesta, como un regalo desarmado frente a un mundo lleno de conflictos y de y de experiencias, digamos, de explotación, de dominación, eh, bastante extremas, ¿no? En el contexto que le tocó vivir. Yo les voy a proponer entonces que pasemos a otro momento, que sería tener un momento de reflexión bíblica haciendo conexión, déjame ver si lo coloco acá, haciendo conexión con lo que hemos aprendido o con los aprendizajes que hemos estado desarrollando en las sesiones anteriores y cómo conecta esto más propiamente con la espiritualidad de Jesús. Entonces, les propongo, bueno, aquí tengo una imagen, no la había comentado, pero esto es una imagen de una película del realizador soviético, o ruso más bien, ¿no? Andrei Tarkovsky, que hizo una película, entre comillas, biográfica sobre Andrei Rublev. Bueno, no es una película quizás para todo el mundo, pero se considera una de las más importantes películas de la historia del cine y que tiene como tema justo la figura de este pintor de íconos y una tarea que le han encomendado que tenía que ver con la representación del juicio final y la crisis de fe que él tiene. Bueno, es una película completamente extraordinaria, aunque sí requiere de cierta familiarización con el arte, con el cine arte para poderla ver, ¿no? Es una película que se caracteriza porque ella misma es una especie de ícono visual en movimiento que nos ofrece un estado de contemplación permanente durante todo el metraje de la película, que es bastante larga, es una película de más de 3 horas de duración, y toda la estética de la película gira en torno a generar un estado de contemplación inmersivo del espectador en la historia que se nos está contando. Bueno, yo les propongo que hagamos un trabajo grupal que consistiría en la lectura del texto de Lucas, donde se nos cuenta la transfiguración de Jesús. Este texto tiene algunas pequeñas diferencias en relación a los otros evangelios sinópticos,
Son diferencias muy, muy pequeñas, muy sutiles, pero que tienen algún significado para el tema que estamos conversando hoy. Y quisiera que tuviéramos esta lectura en grupo y que nos hiciéramos dos preguntas en torno a este texto y a lo que hemos visto anterior también en el cuadro. ¿Qué nos dice este texto, el texto de Lucas, sobre nuestra relación con la mística y la espiritualidad? ¿No? Y en segundo lugar, ¿qué nos dice este texto sobre la espiritualidad del seguimiento de Jesús? Yo también se los pasé por el chat, entonces pueden tomarlo para, para el trabajo que vamos a hacer y solamente vamos a proponer la formación de dos grupos, la formación de dos grupos. Ustedes lo tienen en el chat de todas maneras. Jorge acaba de pasarle también esta imagen en particular, pero ustedes tienen la diapositiva completa donde estaría también esta imagen. Entonces les voy a proponer que hagamos dos grupos que aproximadamente van a ser como de unas 5 personas, con excepción de, bueno, de Jorge y yo, pero Jorge si quiere también se puede sumar a los grupos o podemos quedarnos nosotros por fuera y entramos después en la conversación. Entonces les voy a proponer que tengamos una conversación de unos 15 minutos sobre como máximo, sobre este texto, un texto que ustedes conocen, pero la tarea del grupo va a ser reflexionar sobre estas dos preguntas. Ya le está llegando la invitación, quizás con excepción de Jorge. Todos los demás pueden entrar al salón y ahí, bueno, ustedes van a tener una conversación sobre eso y después vamos a tener un plenario para compartir las reflexiones grupales que ustedes tuvieron. 15 minutos y les aviso para regresar a la sala común. No recuerdo ahora muy bien quiénes estaban ahí. Empecemos por el grupo número 2, que recuerdo que estaba el hermano Eduardo Chinchilla. Es que no recuerdo quién está en el grupo número 1. Para no confundirnos, démosle la palabra al grupo número 2. Le vamos a pedir que alguna persona del grupo 2 haga una síntesis de lo que conversaron en torno a las dos preguntas y después los demás miembros del grupo pueden complementar algo que no se haya dicho o que quieran añadir a la síntesis. Ok, en el grupo 2 estábamos Patricia, Eduardo, Isidro, Linda y yo. Entonces, Perfecto. para que lo tengas presente. Listo. Hicimos un análisis rápido en términos de lo que significaba para cada uno de nosotros y en síntesis veíamos cómo el texto se unía en los dos elementos. Era uno de los pocos textos que mostraban los dos elementos de Jesús en tanto espiritualidad con misticismo, que es el tema de la transfiguración. Y la gran pregunta que nos estábamos haciendo es cómo permitimos que también la espiritualidad o llevar una espiritualidad nos transforme a nosotros en nuestra vida diaria, así como fue la transfiguración de Jesús. Ok. Y que tanto esta espiritualidad entonces genera cambio en nuestro diario vivir, porque no solamente es llevarla y no hacer cambios en nuestras vidas, y cómo entonces esto nos desafía a conocer a Jesús en sus diferentes facetas y en donde vemos a un Jesús divino, que no podemos obviar la divinidad de Jesús. Creo que es uno de los pasajes donde nos revela ese Jesús divino. Y ¿qué más decíamos? Para seguir a Jesús hay que seguir buscando esa realidad constante de oración y debemos buscar esa transformación consecuente con el misticismo de Jesús que produzca cambios en nuestras vidas de acuerdo al modelo que Jesús nos trajo a la tierra. Muy sucinto de lo que hablamos, es por ahí que estamos discutiendo el grupo. Ok. Amén, amén. Si alguien más quiere añadir algo, complementar esta respuesta.
Quizás con el grupo número 1 tengamos una complementación de un complemento, ¿no? De lo que se ha dicho en el grupo número 2. No nos pusimos de acuerdo quién iba a hablar. ¿Quién iba a hablar? Doña Marjorie, ¿iba a hablar usted? Usted, reverenda Katia. ¿Hablo yo? Bueno, de ahí, está bien. Bueno, el grupo estuvimos analizando varios elementos de la lectura. Quizás el que más llamó la atención entre todos los integrantes del grupo fue la frase donde el padre dice, este es mi hijo amado, escúchenlo, ¿verdad? Haciendo una alusión de la importancia que tiene para cada uno de nosotros el poder seguir los mandamientos y lo que Jesús pidió. También llamaba un poco la atención el tema de que Jesús le pide a los discípulos que no comenten todavía, ¿verdad?, lo que había pasado. Y también llama la atención la participación de 3 discípulos, que no solamente en este pasaje bíblico aparece, sino que en otros pasajes también. O sea, como que son los que siempre están ahí presentes en los acontecimientos principales de Jesús. Entonces, eso llamaba mucho la atención. También el hermano Gus nos estaba comentando que había muchos signos de hospitalidad que se presentan también en las zonas indígenas de su país, que como por ejemplo cuando alguien llega le ofrecen una bandeja con agua, como es un lugar muy frío, que es el agua es tibia. Entonces, que a él le llamaba mucho la atención también esa parte de hospitalidad que en la época de Jesús se presentaba cuando la gente llegaba, pero para que se lavaran los pies. Entonces, básicamente eso fue, digamos, los elementos que se compartieron. Y pues ese seguimiento, la segunda pregunta, el seguimiento de Jesús, lo vemos a través de cumplir con ese mandato que Dios nos da de continuar realizando lo que Jesús nos pide. Muy bien. Hablamos. ¿Alguien más quiere complementar algo que nos ha dicho en relación a las dos preguntas que implicaba el ejercicio? Ujú. Bien. Entonces, preguntas abiertas a todo el grupo, porque creo que todavía todavía no, siento que todavía no estamos conectando con la pregunta en sí misma, ¿no? Vean que el texto, el objetivo de la lectura del texto es posicionarnos frente a dos preguntas, ¿no? Y tenemos la primera pregunta es, o sea, ¿qué nos dice este texto en relación con la mística y la espiritualidad? De la manera en que nosotros nos relacionamos con la mística y la espiritualidad, o la posible relación nuestra con la mística y la espiritualidad. Y en un segundo momento, ¿qué nos dice sobre la espiritualidad del seguimiento a Jesús, que estuvimos abordando en la segunda sesión? Porque ¿de qué va la cosa en este texto al final de cuentas, ¿no? Los discípulos van, en el Evangelio de Lucas se dice claramente que van a orar, ¿no? Van a un lugar a orar y ahí tienen esta visión donde Jesús se presenta conversando con Moisés y con Elías. Moisés es la representación de la ley, de la Torá, ¿no? De toda la tradición, digamos, legal de Israel, ¿no? Y Elías es para los judíos el profeta más importante de la tradición. Entonces, ¿cómo decir que Jesús está conversando con la ley y los profetas, que es el Tanaj, las escrituras en su completud, ¿no? Entonces Jesús está en continuidad con el Antiguo Testamento, ¿no? Esa es una manera de decirlo. Está en continuidad de Moisés, está en continuidad con Elías y de alguna manera los reemplaza. Ahora es el nuevo Moisés y el nuevo Elías. Es también un poco esa idea que está en Pablo de Tarso, que tiene que ver con el injerto y el reemplazo, como el pueblo cristiano viene a reemplazar, se injerta dentro del plan de salvación previo ofrecido a Israel, pero que ahora también los reemplazan porque son los que han entendido
que este Jesús crucificado es el Mesías. Entonces tenemos ese puente, ¿no?, hermenéutico que trazan las primeras comunidades, bueno, el Evangelio de Lucas en particular, con esta reinterpretación de toda la tradición, digamos, judía previa, que en síntesis es la ley de los profetas representados con Moisés y con Elías. Ahora, ¿qué sucede ahí? Que los discípulos Pedro propone que una vez que han tenido esta visión maravillosa, pongan unas tiendas, unos tabernáculos para cada uno de ellos y quedarse en el lugar. Se abrazan, se quedan ahí en ese estado de éxtasis, en ese estado de plenitud, en ese estado de fascinación con lo que están observando, ¿no? Y ahí donde viene, bueno, viene después la voz, donde se reafirma la condición de Mesías de Jesús, etcétera, etcétera. Pero sobre todo me llama mucho la atención porque Lucas dice que ellos proponen esto, que Pedro propone esto porque no sabía lo que decía. Es un texto que está para decirnos que la mística, el objetivo de la mística no está en encerrarnos en nosotros mismos, en nuestro estado de plenitud, de beatitud, de bienestar, ¿no? De gozo interior, sino que esta mística tiene que volcarse hacia afuera. Está vinculada con el camino que Jesús va a seguir posteriormente, que es el camino de la cruz. Eso quiere decir que Jesús continúa su labor profética, Jesús continúa confrontando los poderes religiosos, implícitamente también a los políticos, y el desenlace de este compromiso radical con la predicación, la proclamación profética del reino, lo lleva a la crucifixión. O sea, el poder responde, digamos que asesinando a Jesús de una manera terrible, ¿no? Y entonces aquí está el punto, ¿no? De que hemos visto un enfoque donde estamos hablando de la necesidad de cultivar, de profundizar, de ampliar, de expandir nuestra propia experiencia espiritual, nuestro propio mundo interior, nuestra interioridad. Pero por otro lado tenemos la espiritualidad del seguimiento de Jesús, que toda esa energía, toda esa fuerza interna se vuelca posteriormente en el trabajo profético, en el trabajo de denuncia, en el trabajo de acompañamiento, en el trabajo de transformación del mundo. Eso no se trata tanto, no solamente de transformarnos a nosotros en la experiencia mística, sino que transferir ese cambio profundo y esa fuerza espiritual en el proyecto del reino. Entonces, salirse hacia afuera, no quedarse en el tabernáculo, no encerrar la espiritualidad, no encerrar la mística, sino que esa mística está en función de la proclamación del reino. Es como una invitación, ¿no? Para profundizar, para elaborar nuestra interioridad, pero no quedarnos conformes con una experiencia pietista, con una experiencia de interioridad y desconexión del mundo, sino todo lo contrario. La espiritualidad es esa fuerza del espíritu para habitar, iluminar y transformar el mundo. Entonces tenemos acá este texto, ¿no? Que nos propone salirnos incluso desinstalarnos de ese momento de éxtasis espiritual, ¿no? Y trasladar esa energía, trasladar esa visión, trasladar la transformación personal al campo de la praxis de fe. Se los dejo acá por razones de tiempo, como una provocación para seguir leyendo. Yo les voy a dejar el relato y una recomendación sería volver a hacer el ejercicio, volver a hacer la reflexión en algún momento y sacar también nuestras propias conclusiones. Si alguien quiere decir algo, tenemos el espacio para compartir y si no, le damos la palabra a nuestro hermano Jorge para continuar con la sesión. A mí me gustaría decir que tal vez nosotros no nos atrevimos como a salirnos de la parte del texto que nos correspondió, porque en contexto nosotros sabemos que esa es la misión, ¿verdad? Llevar ese conocimiento más allá para que la mayor cantidad de personas sepan. Pero lo que nos frenaba en nuestro momento de compartir es que el mismo texto se le pide a los discípulos, no digan nada de lo que acaban de ver. Entonces ahí es donde nosotros nos sentíamos como un poco frenados. Sabemos cuál es la misión que como clero, como seres humanos tenemos, pero en ese momento el texto como que nos frena, porque como se está hablando así como algo muy secreto, yo sé que la parte está mística, que es lo que estamos viendo aquí en este curso,
pero sí es lo que nos da como un poquito de susto, porque al hacer lo que hay que hacer, se sale de lo que está pidiendo como de un cierto secretismo. Ujú. Sí, cierto. Ese es el tema del secreto mesiánico en Lucas, ¿no? Pero tenemos también esa represión, esa crítica a la actitud de los discípulos. Ellos dicen esto de poner los tabernáculos porque no saben lo que dicen, ¿no? O sea, tienen esa tensión que hay, ¿no? Entre el abrazar la mística, pero también desprenderse de ella para seguir caminando y llevar la misión. Bueno, muchas gracias. Yo creo que se puede seguir reflexionando sobre esto, pero por razones de tiempo yo creo que podemos seguir caminando nuestra travesía en la sesión de hoy y el hermano Jorge está acá, que nos va a conducir en la segunda parte de la sesión. Muy bien, reitero mi saludo a todos y a todas. No voy a leer los competencias para esta segunda parte, pero después ustedes tendrán el momento de leerlos y revisarlos. Eh, pero sí vale la pena también que en este segundo momento vamos a tratar sobre desafíos y vamos a tratar de hacer una práctica espiritual mística que nos pueda ayudar a todos y a todas. Entonces, es interesante que todos nosotros vivimos el ministerio, pero lo vivimos lleno de riquezas y oportunidades, marcado también por tensiones y desafíos espirituales. La vida pastoral, litúrgica, comunitaria exige de las ministras y los ministros una profunda capacidad de integración entre oración personal, la vida comunitaria, el servicio misionero, pero también la vida personal familiar. Entonces, esto genera toda una serie de elementos que se ponen a dialogar para poder lograr ese ministerio. Sin embargo, la práctica surgen elementos que pueden dificultar el equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio, no estamos diciendo de algo estático, sino la dinámica de la vida misma. El equilibrio siempre tiene elementos que nos ponen en riesgo ese equilibrio, pero también hay una sabiduría en el cuerpo, en la sociedad, de volver otra vez siempre a ese equilibrio. Entonces, una tensión entre las dificultades y estar en la mejor de la situación. Hay algunos elementos hay unos elementos que de repente podemos recordar, ¿verdad? Que que pueden resultar ser unos desafíos, unos elementos que todos los vivimos. Uno, el activismo pastoral. La sobrecarga de tareas administrativas comunitarias puede dejar poco espacio para la oración personal y el descanso, ¿verdad? Sobre todo en un momento histórico donde cada vez hay menos sacerdotes, ¿verdad? O menos ministros. El desgaste espiritual y emocional. El acompañamiento a las comunidades, a las personas nos va desgastando, ¿verdad? Esa energía que sale de nosotros, pero además en medio de un contexto social donde el conflicto está tan presente, ¿verdad? Siempre estamos abordando, reaccionando ante el conflicto de familias, de sociedad, de comunidades, de iglesia que van desgastando. El otro es el clericalismo y la tentación al poder. Muchas veces los ministros y en todos los ámbitos, ¿verdad? Algunos confunden o también humanamente nos dejamos llevar por esta necesidad tan profundamente humana de control y de dominio, debilitando la vivencia de la espiritualidad en el servicio. El contexto socioeconómico desafiante, la desigualdad, la violencia, la migración, la secularización, invita a preguntarse cómo vivir la espiritualidad en medio de un mundo que cambia radicalmente y muy rápido. También la necesidad de formación continua que requiere también su tiempo, ¿verdad? Que requiere el interés de renovar constantemente la vida espiritual con raíces profundas en la tradición anglicana. Palabra,
sacramentos, oración común y compromiso con la justicia y la creación. Estos desafíos no, de alguna manera, y otros que seguramente ustedes pueden pensar, no deben de entenderse como obstáculos insuperables, sino sobre todo como oportunidades de discernimiento y crecimiento. Entonces, la invitación para todos nosotros y nosotras es cómo profundizar en nuestra vocación y a replantear caminos de fidelidad al Evangelio en una clave espiritual anglicana costarricense, que por lo tanto es latinoamericana. En este sentido, este es el reto, y para poder dialogar, yo quisiera, vamos a dar unos 5 minutos y están unas preguntas, las preguntas que ya las van a tener en su WhatsApp en general. ¿Cuáles son los principales desafíos espirituales que tú experimentas en tu ministerio? ¿De qué manera estos desafíos impactan tu vida interior y tu relación con Dios y el servicio pastoral? ¿Qué elementos de la tradición anglicana pueden ayudarnos a enfrentar las dificultades y la oración común, sacramental, el acompañamiento espiritual? ¿Verdad? En este sentido, ¿cómo podemos también fortalecer nuestra vida espiritual como clero en este contexto costarricense? ¿Y qué prácticas personales o comunitarias podrían renovarse, nos permiten renovarnos e introducirnos en vivir espiritualmente de una forma liberadora y encarnada? Yo sé que son varias preguntas, traten de descubrir cuál es la más significativa. Tal vez aquí lo importante es tomarnos un poquito el pulso. Si estos desafíos que hemos planteado son o tenemos más. El diálogo, la propuesta de diálogo es que vamos a buscar por unos 5 o 7 minutos a la persona más de mayor confianza que está en esta reunión, y la vamos a llamar por WhatsApp. Y el diálogo es que ustedes se van a poner de acuerdo quién llama a quién, ¿verdad? Y podemos ver ahorita. Y en 6 minutos van a dialogar sobre esto. Yo ya les mando todas estas preguntas por si las quieren retomar, pero en última instancia, la pregunta fundamental es: ¿qué desafíos tengo en mi espiritualidad como ministro ordenado y qué se me ocurre a mí como soluciones? Básicamente, esas preguntas se resumen en eso. Entonces, me gustaría saber quién le gustaría llamar a quién para que nadie se quede por fuera. Yo a la reverenda Patricia. Muy bien, reverenda Patricia, ya tiene, pueden llamarla. ¿Quién más? Yo quisiera llamar Yo, a la reverenda Katia. Muy bien. ay, yo te iba a llamar a Perfecto. ti también. Muy bien, listo. Me Llámense, extraña, me extraña. llámense y ¿cómo se llama? Yo los vuelvo a llamar aquí. Yo voy a ¿Quién más? llamar al padre Sergio. Muy bien, muy bien, Yo voy a llamar a Emilio. muy bien. ¿Quién va a Ok, llamar a Emilio? Yo, Isidro. Isidro. ok. ¿Quién me falta? ¿Gustavo? ¿Alguien con Gustavo? Hola. Eduardo, Eduardo solo con que Gustavo. No, Eduardo ya pidió con Sergio, ¿verdad? Queda con Marjorie, todavía no está con nadie, pero no sé si tengan ellos sus números, ¿verdad? no tengo yo solo de Jorge. Yo se lo paso. ¿Quién va a llamar? Gustavo, ¿llamas? ¿A quién sería? ¿Quién falta? A Marjorie, yo te paso el contacto. Bueno, está todavía ahí, Mayori. Marjorie, ¿estás aquí? No. Ah, Pero quizás cuando lo llames, ella aparece, ella Sí responde. estoy. bueno, Ah, bueno. Entonces le voy a transmitir tu contacto para que te llame Gustavo. 5 minutos. Padre, me Dime, pusieron las preguntas, es que no las veo en el chat. contesten la pregunta. ¿Qué desafíos tienen y qué hacen para resolverlo? Desafíos y soluciones. Sí, para resumirlo. En cuanto a la espiritualidad en el ministerio, ¿no? Sí.
Ya compartí el teléfono de Marjorie, Gustavo. Entonces vamos a tener unos 5 minutos para que conversemos y luego volvemos. La dinámica en este momento, para que nos quede constancia, es que por 2, 3 minutos les invito a escribir en el chat del curso desafío, una palabra, el desafío y solución. De los que comentaron brevemente, para que nos quede en el chat. Desafío, solución. En el chat de WhatsApp. En el chat de WhatsApp del curso. Unos 2, 3 minutos para escribirlo, rapidito. Porque creo que es tan importante estos desafíos y ustedes van a escribir los más importantes porque los tendríamos que retomar en otro momento para darle continuidad a este curso. Padre, era desafío y qué más. Y solución o propuesta, Ok. ¿qué podemos hacer? Muy bien. Fíjense que de alguna manera este espacio era muy importante, pero evidentemente estamos limitados también por el tiempo, pero no obstante lo que queremos que quede consignado para retomarlo. Eh, el segundo elemento de esta parte, y que también vamos a tener que correr un poquito, es aplicar herramientas de oración contemplativa. Y lo importante es para la vida interior. Hay un desafío que ya empecé a leer y es que el tiempo, la estructura, la dinámica cotidiana que a veces nos impide. Entonces, la vez pasada, la clase anterior mandamos una planilla de plan de vida interior. Yo quiero, no voy a hablar sobre todo el documento. Creo que aquí vale la pena decir que son elementos que nos pueden permitir ir buscando, ¿verdad? Desde la inspiración anglicana, un diálogo. Entonces, les quiero sugerir poder leerlo, poder revisarlo y de alguna manera dedicar algún tiempo para poder lograr su propia plantilla. Segundo, también se mandó la semana pasada la rueda del balance espiritual. Es un ejercicio interesante que nos puede ayudar para poder, ¿cómo se llama? Generar tiempo, espacio, planificación. Vale la pena decir que la vida espiritual, la mística y la vida espiritual implica una intención, que estemos con la intención de lograrlo y esto requiere planificación personal, individual y comunitaria. Tercer elemento, que eso no lo tienen y se los voy a mandar ahorita,
un esquema para mapear la espiritualidad. Este esquema parte de una visión integral de la espiritualidad, articulando dimensiones clave. Se organiza en 6 ejes con preguntas orientadoras. Terminada la sesión, yo les voy a mandar este material de apoyo 9, que de alguna manera también va a ser importante para poder ayudarnos en los retos, en los desafíos. El cuarto es de alguna manera una práctica que quisiéramos hacer con ustedes, y es precisamente la práctica de oración del cuerpo de Juliana Norwich. Recordemos, como lo hablábamos, es un personaje, es un personaje previo a la Reforma Nuestra, pero que iluminó y sigue iluminando la vida espiritual en el anglicanismo. Ella escribió, ¿verdad? Si recordarán, lo hablábamos, el fruto y el propósito de la oración es ser uno con Dios y semejante a Él en todo. Tras sufrir los dolores, la enfermedad que les comentaba yo la semana pasada y que le llevó a tener esta experiencia mística, ella descubrió, trabajó, creó una oración corporal sencilla, hermosa, de orar sin palabras, pero de alguna manera movernos con el cuerpo para poder entrar en esta dinámica de, sobre todo, silencio para permitir que Dios hable. De alguna manera también esto es importante en nuestra actualidad. Hoy por hoy se nos manejan muchos modelos de cuerpo, estéticos, corporales, y muchos se dejan influenciar o hay una presión social para asumir determinado o cual modelo. Esto hace que muchas personas terminen rechazando su propio cuerpo, que es un don de Dios. De alguna manera también hay una inconformidad general en nuestra sociedad por lo que parecemos o cómo nos vemos. De hecho, las operaciones estéticas tienen tanto éxito hoy por hoy, ¿verdad? Y algunos incluso llevan hasta la muerte, se apropian y comercializan con esta insatisfacción. Sin olvidar que Dios no hace nada imperfecto, Dios todo lo hace bien y todo lo ha hecho muy bien. De alguna manera son modelos sociales que nos están afectando. Pero también comercialmente, hoy por hoy, con las farmacéuticas, hay incluso nuevas enfermedades y algunas enfermedades son no curativas, ¿verdad? Hoy se habla de enfermedades inmunes y algunas causadas también por el estrés, sobre todo por algunos medicamentos, que hacen también poner en cuestión al cuerpo y el cuerpo sano. En este contexto, vale la pena retomar este ejercicio de Juliana, ¿verdad? Que implica 4 posturas sencillas e intenciones. Voy a referirme a cada una de ellas rápidamente. La primera postura son manos a la cintura, a la altura de la cintura, huecas hacia arriba, como quien recibe. Es la actitud del recibir y del esperar. Espera la presencia de Dios sin importar cómo llegue a ti. Entonces, la primera posición e intención es esperar. La segunda, permitir, es levantar la mano, abrir las manos y permitir una sensación de presencia de Dios que venga y no sea lo que es, sino es permitir
o lo que yo creo, ¿sí? Permitir que Dios venga. Entonces es la posición con las manos de permitir que Dios haga su obra, que Dios se manifieste, que Dios inspire, que Dios de alguna manera dirija. La otra posición con intención es manos a la altura del corazón, huecas a la altura del corazón. Y es aceptar como regalo lo que venga, aceptar lo que no sabes, todo, lo que no está al mando, lo que no está en tus manos cambiar, aceptar. Pero fíjense que de alguna manera esta posición también podemos llamar la reconciliación. Francisco lo tenía claro. Se reconcilia con todo, hasta con la hermana muerte. Aceptar. Y el otro importante, con las manos extendidas, es para responder. Extendidas, que usualmente las usamos para orar, que es prestar atención a lo que está llamado a hacer cada uno. Dispuesto, dispuesta a estar presente, a hacer el amor de Dios en el mundo, como sea que Dios te llame. Te vean que es interesante porque en la misma oración queda previsto esto que se decía anteriormente. La experiencia mística, la experiencia con el Señor, no es para guardarla en nuestro corazón, o es solo para nosotros egoístamente. No es hacer las 3 chocitas, sino es salir, es divulgar, es hacer presente en lo que Dios nos está mandando. Este ejercicio les invito a verlo en este video y ustedes van a tener el video. Lo importante del ejercicio, y es un ejercicio que tiene, un ejercicio orante, tiene muchos años y es interesante cómo va cambiando, cómo va equilibrando, cómo nos va ayudando en esta experiencia de oración, pero sobre todo mística, y cómo permitimos que Dios nos hable. Veamos. The prayer has 4 simple postures and intentions. Await. Await God's presence however it may come to you. Allow. Allow a sense of God's presence to come or not, and be what it is. Accept. Accept as a gift whatever comes or does not come. Accept that you don't know everything, that you are not in charge. Attend. Attend to what you are called to, willing to be present and to be God's love in the world, however God calls you to. Await, allow, accept, attend. Now try the prayer yourself. And let's do it without words.
esperar, permitir, aceptar, atender. Entonces les invito a practicarlo y presencialmente lo hubiéramos hecho despacito y lo hubiéramos seguido, pero ustedes tendrán el video para poder hacerlo personalmente. Me gustaría escuchar sensaciones y comentarios de estas formas, estos elementos que tenemos a nuestro alcance para poder enfrentar los desafíos que tenemos en esta vida espiritual. Unas 3 personas que nos quieran comentar sensaciones y, y elementos que llaman la atención, que están a lo largo de todo este curso. No es esta noche, es a lo largo de todo el curso, desde que pensamos una espiritualidad, una mística anglicana con nuestra identidad, desde que vemos algunas herramientas que están en sus manos, como este ejercicio práctico. 2 personas antes de terminar. Padre Jorge, tal vez por lo reciente, me encanta esta oración que usted nos acaba de compartir, porque transmite como mucha paz, ¿verdad? Porque uno generalmente se acerca a Dios y pide, como pedirle al niño, como dicen, ¿verdad? En cambio, en esta forma como tan bonita, tan pacífica, que transmite una enorme paz, ¿verdad? Esperar, ¿verdad? Lo que atenda, ¿verdad? Es muy diferente y nos mueve el piso, en cierta manera, de lo que siempre hacemos, que tanto lo hacemos que ya lo consideramos como el pan nuestro, ¿verdad? De cada día y lo hacemos siempre de la misma forma. ¿Cómo puedes obtener un resultado diferente si haces las cosas siempre igual? Entonces me encanta, me quedo de todo lo que usted y el profeta Irak nos han compartido. De momento, quizás por reciente, me quedo con esta hermosa oración con 4 pasos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Así hay otros elementos que en algún momento podríamos en una experiencia de retiro ver, pero muy interesante lo que usted dice, hermana Sonia, porque siempre estamos atiborrando palabras, ¿verdad? Y muchas veces la principal pregunta es, ¿en qué momento le dejamos a Dios hablarnos? ¿Verdad? ¿Será que en algún momento, aún en la celebración de la Eucaristía, podemos dejar los silencios para permitir que Dios hable de otras formas a las personas? Bueno, ¿alguien más? Yo quería también compartir, similar tal vez a lo que acaba de decir Sonia, ahí en la oración pude percibir o sentir algo, no sé cómo explicarlo. Es de mucha paz y de mucha entrega. Y a veces yo creo que la oración, no creo, estoy segura, la oración siempre está muy ligada a diferentes acontecimientos de nuestra vida. Y yo creo que nuestra forma de orar, nuestra forma de percibir, nuestra forma de tener espiritualidad está ligada a de qué manera nosotros estamos viviendo el momento. No es lo mismo la oración que podíamos hacer cuando teníamos 15 años o la oración que tenemos ahora. Y esta oración me recordó mucho un compañero del banco que murió hace un año aproximadamente. Él fue una persona pues muy accesible, muy cercana. Él era el encargado del área de servicio al cliente y él murió de cáncer. Antes de ya recibir la muerte, ¿verdad? Él decidió hacer un video para que sus familiares, no sé si su hija o su esposa, lo compartiera con las compañeras o los compañeros que él apreciaba. Yo tuve el privilegio de ser una de ellas que recibí ese video cuando él estaba
ya casi muriendo. Y, y esta expresión que muestra esta oración, yo la pude reflejar en él, la pude ver en él. Ese momento en que él decía, compañeros, ya estoy cerca a la muerte. Yo en este momento solamente estoy esperando en el Señor, esperando la voluntad de Él que sea sobre mí. Estoy aceptando este proceso, estoy aceptando que ya no voy a recuperarme más y solo espero el momento en que Dios me llame. Y entonces, pues quiero aprovechar para despedirme de ustedes, que de una y otra manera han sido pues una parte muy importante en mi vida. Entonces, viera que esa oración me hizo recordar ese video, definitivamente. Una oración en la cual solamente ya no estamos, como dice Sonia, ya no estamos pidiendo, estamos entregando, estamos dejando a Dios ser Dios en nuestra vida. Ok, Entonces me gustó mucho. muchas gracias, Katia. Por efectos de tiempo, vamos a terminar. Solo quiero decirles que el quinto, que también se los voy a mandar ahorita, es un documento importante, creo yo, porque de alguna manera vean que estamos retomando elementos de nuestra identidad en una dinámica de contemplación y de oración. Creo que también como iglesia estamos bombardeados por un esquema pentecostalista donde prevalece el ruido, la música, y estamos dejando por fuera esta tradición tan íntima, tan fuerte, tan cercana de relación con Dios en el silencio, en el dejarlo, permitirlo hablar. Entonces, este documento es el valor del silencio, la contemplación y la oración en la espiritualidad anglicana. Se los voy a mandar terminada la sesión para que podamos también seguir profundizando. Yo creo que este curso termina con muchas cosas que se pueden profundizar. Cada sesión tiene elementos que pueden ser profundizados. Este incluso que era programado para 4 horas, tuvimos que hacerlo en 2 horas y un poquito más. Entonces, ¿cómo se llama? Creo que se nos abre una puerta para seguir creciendo en la espiritualidad. Terminado esta sesión, mañana les estamos enviando el video, la presentación y también un formulario de evaluación, una rúbrica de evaluación de todo el curso. Yo les quiero pedir encarecidamente a cada uno que se tomen el tiempo para llenarlo. Está sencillo, pero creo que va a ser muy importante tener los datos, la perspectiva, la valoración de ustedes del curso y esto estaría hasta el día miércoles vigente. El día jueves o viernes de la otra semana vamos a compartir en el chat un informe general con todo lo que salió de esta oración. Quiero terminar con esta oración que quisiera que fuera meditada, y entonces de igual manera como tenemos las expresiones del cuerpo, yo les quiero invitar, yo voy a leer una frase por frase, traten de sentir qué posición tiene en su cuerpo esa intención, esa frase que yo voy a decir. Por ejemplo, si yo digo, oh alto y glorioso Dios, ¿qué posición de su cuerpo ustedes pueden utilizar para acompañar estas palabras? Entonces vamos a ir despacito y les quiero invitar a que puedan ir pensando y si quieren se ponen de pie y puedan pensar qué posición del cuerpo, dónde pondrían sus manos, dónde pondrían su mirada, cuál sería la mejor postura para acompañar la palabra. Vamos a empezar ahorita. Oh alto y glorioso Dios,
ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Una humildad profunda. Y caridad perfecta. Danos sabiduría y discernimiento para conocer tu verdadera y santa voluntad. Amén. Bueno, muchas gracias. No sé si Alberto quiere decir algo al finalizar. Aprovechar para agradecerles su participación plena en este curso de apenas 4 sesiones. Fue un curso que habíamos soñado desde hace un tiempo y que en realidad tenía pensado tener una duración mayor, pero fue no solamente la sesión de hoy, sino todo el curso hubiese sido un poco más largo, pero decidimos acortarlo para que fuera más fácil de asumir por ustedes y por lo menos en mi persona, yo creo que Jorge también, estamos muy contentos con la participación que ustedes han tenido, cómo se han comprometido con el curso y bueno, nos encanta volvernos a reencontrar en estos espacios de educación continua del clero y de ustedes que no solamente son el clero, son nuestros hermanos y nuestras hermanas y sentimos que es una oportunidad de crecer juntos y juntas, ¿no? En un propósito común. En el futuro nos gustaría volver a retomar estos temas y darle profundidad en distintas direcciones. Cada puerta que se abre es un camino y esos caminos valen la pena ser transitados. Entonces les invito a que nos mantengamos en comunicación y que podamos seguir apoyando este proceso de crecimiento, ¿no? De crecimiento teológico, de crecimiento espiritual, de crecimiento comunitario entre todos nosotros y crecimiento pastoral también. Y que la fuerza del Espíritu y la presencia de Dios ilumine nuestras vidas y también ilumine y dé fortaleza a nuestra iglesia para que siga creciendo, se expanda y se transforme en una iglesia nueva y renovada. Muchas gracias por su participación. Amén. Yo quisiera agradecer también, lo hemos comentado con Alberto, que nos sentimos muy satisfechos también de este curso. Nos hizo falta tiempo, pero creo que este es un anticipo de muchas cosas que pueden estar por llegar, pero muy importante, creo yo que la presencia de ustedes, la participación de todos ustedes en este curso habla de una necesidad que tenemos todos. Y vale la pena ponerle atención a esta necesidad y vale la pena buscar las estrategias para crecer juntos espiritualmente. Nuestro ministerio se sostiene únicamente por la relación directa con el Señor, que el vehículo que se utiliza, el vehículo que usamos es la espiritualidad. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. Igual, muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Hasta luego.